в соответствии со статьей 51 частью 7 Устава санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецким народом и Луганским народом, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Muy buenas tardes a todos, días, noches, dependiendo de la hora a la que vayan a sintonizar este show, su show cómico, mágico, musical favorito, Geopolítica para Tercermundistas, donde ustedes lo saben muy bien, lo único serio aquí es el contenido. Y bueno, rato de no vernos, mi estimado. Ratísimo, he andado un poco ocupado. Si no saben, me dedico al negocio de la música. Trabajas de noche y es lo que cuenta. Trabajo de noche en el show de la música, para ser más preciso. Y pues bueno, me ha ido consumiendo un poco el tiempo. Pero bueno, vayamos por la razón, el motivo por el cual hicimos este programa, nuestra excusa. Pues el motivo, más que nada, el aliciente. Mira, yo en esta ocasión traigo una cerveza Castrum. Es una cerveza que me trajeron de San Juan del Río, Querétaro, artesanal mexicana. Se etiqueta como Pilsner. Es una Pilsner muy sui generis. La verdad es que está muy buena de sabor. Es una cerveza robusta en cuerpo. Al primer gusto es bastante maltosa. Sigue unas pequeñas notas de miel. Un amargor bastante intenso, pero breve. Yo diría que es un Pilsner bastante sui generis, pero absolutamente recomendable. La verdad está muy buena de sabor. Como verás, a diferencia de la Pils, es una cerveza más bien ámbar, con espuma persistente, bastante carbonatada de hecho, pero la verdad muy disfrutable, muy recomendable. Pues yo vengo un poco mamonzón, vengo con una Kaiserdom, hecha en Alemania, un estilo Dark Lager. Vaya, es un excelente lager, debo decirlo. Tiene un precio de más o menos unos $3-4 por ahí, es lo que está. Pero medio litro, como todas las cervezas alemanas, tiene una graduación de alcohol promedio, 4.7, típico de lager. Y el aroma es muy intenso, el color es oscuro, probablemente como el de la Coca-Cola, con una buena cremita, y pues la intensidad se siente, las notas así medio dulzonas, achocolatadas también y tostaditas, pero no deja de ser una lager que es muy buena. Y pues bueno,
Eso es lo que traigo para el día de hoy. Una Kaiser Dome, otra vez, para los que no la ven. Kaiser Dome, estilo Dark Lager. Muy buena. Para los que están introduciéndose esto de los estilos, Dark Lager también le podemos denominar al estilo Dunkel, aunque también es cierto que hay algunas Dunkel mucho más oscuras que otras, pero bueno, es una buena manera de... Nada más que la Dunkel la siento un poco más ubicarla. pesada, ¿eh? Sí. En sabor la siento un poco más pesada, bueno, en textura, no sé. De hecho, a Kaiserdom yo le probé una Keller bastante también intensa en sabores. Y ves que las Keller suelen ser fáciles de ver, pero esa en particular era un poco intensa. Pues esta es muy seca, ¿eh? O sea, es seca. O sea, tiene el olor dulzón, tiene un olor achocolatado, pero es seca. Es de sabor muy seco. Es muy bueno. Pues bueno, habiendo presentado el tema principal, tenemos que hablar de otras nimiedades no tan importantes, pero pues bueno, al final lo que llega a traer un poco aquí a la gente a escucharnos parlotear, ¿no? Y es que teníamos una agenda, teníamos ya unos temas ya predefinidos, pero pues la realidad siempre nos alcanza y todo parece indicar que en un accidente aéreo murió Yevgeny Prigozhin, líder del grupo Wagner, uno de los pesos pesados de la política rusa. ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi estimado? Híjole, a todo el mundo le está cayendo la noticia, como algunos como balde de agua fría, otros como una buena noticia. A mí en lo personal es un nazi más que se muere. Desgraciadamente el peso que tiene de la política no se puede negar, su peso mediático también. Y pues bueno, se especulan ahorita muchas cosas. También junto a Prigozhin muere Utkin, también otro peso pesado, el segundo, se puede decir, el segundo a bordo de Wagner. Yo creo que otras 5 o 7 personas de la plana mayor de este grupo de mercenarios. Y pues bueno, no es para decir menos, ¿no? Sí, te decía que Utkin era el cerebro operativo y de hecho fue el fundador del grupo. Era, digamos, que todos los asuntos concernientes a lo militar los tratabas con Utkin. Exactamente. Utkin tenía mucha experiencia estando en Chechenia, en las 2 guerras chechenas. También tuvo bastante su actividad militar directamente involucrado en Siria y pues bueno, últimamente también en Ucrania. Así que hay en varias partes de África, Libia, el Sudán parece que también, y últimamente en Níger. Así que sí, tienes razón, él era el cerebro operacional que dirigía las campañas militares, estaba ahí presente en los combates, así que era un típico señor de la guerra, como tal. Era un típico señor de la guerra. Era, digamos, que el personaje encargado de los negocios, encargado de apalancar políticamente al grupo. Digamos que él acaban de decapitar por completo a Wagner. O sea, el golpe que ha recibido este grupo es tremendo en términos de la dirigencia. Seguramente vamos a comentar algunas noticias de las que nos hemos enterado, pero no creo que vayan a desaparecer el grupo, es demasiado útil, tampoco creo que vayan a disolverlo, sería un grave error, pero definitivamente el haberse cargado estas 2 cabezas del grupo, pues nos habla de que ahí hay intereses. Se cargaron a toda la línea dura de Wagner, prácticamente. Y se están cargando a toda la línea dura de la política rusa. Surovikin fue destituido como comandante de las fuerzas aeroespaciales. No sé si todavía siga encerrado o detenido. Igor Strelkov, él sigue detenido. Creo que está encerrado en espera de juicio. Todos ellos son línea dura de la política y de la fuerza militar rusa. Así que, bueno, parece que Putin está poniendo a toda la línea dura, por fin, en cintura. Sí, y es algo que comentábamos fuera del aire. Ahorita mismo, pues, todo lo que podemos hacer es especular. Y realmente dentro del ámbito de las especulaciones es muy fácil caer en el absurdo. Aquí yo soy el primero en admitirlo. Pero si nosotros tenemos en cuenta el largo historial de los rusos en este tipo de tramas políticas, nos damos cuenta que ellos son así, ¿sabes? Te comentaba que
digamos que en este lado del charco, pues es relativamente sencillo ver cómo están actuando los agentes políticos, son mucho más predecibles, yo no diría racionales, de hecho yo los tiendo a ver como mucho más viscerales, pero precisamente porque los rusos son tan calculadores, hemos tenido tramas como la de los falsos Dimitris, como la de Boris Godunov, como la de Alejandro I, la de Rasputín, el asesinato de la familia del zar, en fin, realmente el propio Pedro el Grande, ¿no? Que tenía sus dobles para que lo suplantaran en el gobierno mientras él se dedicaba a otras cosas. El mismo Vladimir Putin tiene también sus dobles por cualquier cosa. Y como le decíamos fuera del aire, Rusia parece una novela. Toda la política rusa parece digna de una novela que supera en ficción a Juegos de Trono, fácilmente. Cañón. Y pues bueno, ahorita mismo, precisamente por todo lo anterior, yo desde mi perspectiva te comentaba que, o tratando de ser congruente con lo que hemos comentado anteriormente en otros programas, a ver, si Prigozhin de alguna manera es el portavoz, no el personaje más influyente, pero el portavoz de la línea dura de la política rusa, el simple hecho de que se rebelara, y que se rebelara contra agentes relativamente moderados de la política rusa, como lo era o los mandos del ejército, ni siquiera el ejército, pero digamos que Shoigu y Gerasimov son gente bastante moderada dentro de la política rusa. Son personajes que no desean escalar el conflicto o llevarlo a un escalón mucho más a ver, alto. Paréntesis nada más rápido. El que nosotros nos refiramos a ellos como moderado no quiere decir que no sean capaces de ser muy crueles o ser demasiado maquiavélicos a la hora de defender sus intereses. Así que no confundamos el hecho de que ser moderado con ser blandengue. Son cosas diferentes, ¿no? Está en el estado mayor de un ejército como el ruso, ¿no? Sí, así que pues bueno, prosigue, mi querido cámara, porque muchos dicen, es que es moderado, es blandengue, es débil. No, mi rey. No. Putin es moderado. Putin es el más moderado de los moderados y yo no creo que haya alguien en el mundo que se atreva a decirle blandengue. Tal vez dentro de Rusia, ¿no? Pero pues es difícil, ¿no? El punto es que esta rebelión de Prigozhin es claramente una rebelión de la línea dura para exhibir la debilidad, entre comillas, de los moderados. Y esta rebelión lo que trataba era de decirle a Putin, a ver, ahorita tienes una oportunidad de deshacerte de los moderados. ¿Nos vas a dar esquina? Putin se queda callado. Y en el momento en el que se queda callado, a la línea dura le hace Prigozhin, le tiemblan las piernas, se regresa detiene su marcha hacia Moscú, las cosas terminan como terminan, pero bueno, al final Putin es un político y Putin sabe que necesita gobernar con todos. Elucubrando yo desde mi perspectiva me imagino esto. Le dicen, mira, para mantener a Wagner relativamente contento, vamos a tener que pues cargarnos a unas cuantas cabezas del ejército, le hace las cabezas más críticas en contra de la operación militar. Sin embargo, esto va a dejar mal parada va a dejar mal parada la imagen del ejército y el ejército pues va a reclamar. Entonces, personalmente pienso que se llegó a un acuerdo entre el ejército para que la imagen no quedara dañada y el acuerdo fue cargarse a Prigozhin, como yo lo veo. Es una muy interesante teoría. Ahora, ¿qué otra especulación? Porque ahorita estamos especulando. Los hechos son, como se ven en los videos, que el avión donde iba este señor Prigozhin y su plana mayor cae prácticamente como piedra. Al parecer se puede llegar a percibir que no tiene un ala, y se ve también un rastro de una explosión. Lo que no podemos llegar a ver tampoco, por un momento lo pensé, es una estela de antiaéreo, que lo hayan bajado mediante un derribo de antiaéreo. Yo en un principio lo pensé. Ahorita, al no ver la estela de antiaéreo o al no verse en el video, pues ya lo estoy descartando un poco, pero no del todo. Sí, pero esto es lo que tenemos, ¿no? Bajo las pruebas que tenemos, es un avión que ha sido pues dañado en el aire mediante una explosión y que cae prácticamente descompuesto, como piedra.
Y pues yo ahí podría decir que también puede ser parte de un atentado, de parte de una trampa que le tendieron a este señor desde África, porque venía de una reunión en África. Y pues bueno, esta reunión que tiene Prigozhin en África y todos los altos mandos que tiene, le estaba dando demasiado poder a esta organización, porque ya no solamente estaba en Bielorrusia, ¿sí? Prácticamente al mando de Bielorrusia, sino también a ir a la zona de África, Níger. Y a mí eso es lo que me causa más ruido, mi querido Alberto. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando sucede el golpe de estado en Níger, los rusos parece que se quieren lavar las manos de ahí. Sin embargo, va este señor Prigozhin, que parece ir en contradicción de lo que dicen la oficialidad rusa, o sea, las fuentes oficiales rusas, o sea, las altas autoridades políticas, ¿no? Así que ahí podría yo decir, bueno, parece que se les está saliendo de control este señor. Uh-huh. Y puede ser que alguno de ellos haya planeado todo esto, ¿no? Es que casa un poco con lo que mencionábamos hace rato, ¿no? O sea, a pesar de que nominalmente Prigozhin es derrotado en su rebelión, se va a Bielorrusia bien tranquilo, con un gran prestigio tras de sí. O sea, este es algo muy paradójico, que la derrota de esta rebelión le haya dado tanto prestigio y tanta proyección a la imagen de Prigozhin. Él estaba paseando como Pedro por su casa, sabíamos que había ido a San Petersburgo, asimismo pues estaba en África y abiertamente, de manera unilateral, dice, llámenos, nosotros nos hacemos paro, les hacemos paro a la Junta Militar de Níger, y efectivamente, ¿no? O sea, nuevamente esta lineadura de la política rusa pues está adquiriendo un gran protagonismo a costa del ejército ruso. O sea, a pesar de que no haya ninguna declaración abierta, pues sí se ve luego que ahí donde el ejército, entre comillas, está perdiendo o no está siendo eficaz, Wagner está triunfando, ¿no? Como sea, es un personaje que, habiendo adquirido tanta influencia, seguramente pues fue adquiriendo enemigos dentro y fuera del establishment ruso. África suena como una teoría muy plausible. De hecho, si vemos los videos de la explosión, bueno, del accidente, se nota el epicentro de una explosión, es decir, pues una acumulación de humo mucho más grande. Sí, que está en el cielo. Exactamente. Luego el rastro típico de un objeto humeante que cae, y posteriormente pues el avión, ¿no? Entonces, ¿cómo se te ocurre que explotaría un avión? O sea, no es que no pueda suceder, pero, o sea, hay sistemas que están incluso instalados por redundancia, por si uno falla, el otro que le sirva de respaldo, ¿no? Y un personaje tan desconfiado como Prigozhin, que tenía vuelos de señuelo, se me hace muy raro que no haya revisado su avión por alguna falla mecánica antes. O sea, es un protocolo básico. Entonces, suena complicado. La verdad es que estamos ahorita... Otra cosa que debemos notar es las reacciones de los ucranianos. Parece que no hay tanto júbilo como uno esperaría. Sí, yo he visto burlas, pero fíjate que yo creo que precisamente el hecho de... júbilo dentro de las autoridades ucranianas. Ni ellos se le esperaban. No, es más, yo creo que hasta ahorita yo creo que siguen especulando a ver si es cierto, ¿no? Uh-huh. Porque eso, o sea, la verdad es que tampoco es un escenario que podamos descartar. Sí, también las autoridades norteamericanas, porque el grupo Wagner está designado creo que como grupo terrorista, Yevgeny Prigozhin está designado como también líder del grupo terrorista. Sus cuentas fueron congeladas, si mal no recuerdo. Toda la plana de los mandamases de este grupo también están dentro de las sanciones. Así que las reacciones tanto en Ucrania como en Estados Unidos siguen todavía como que muy escépticas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a raíz de lo sucedido con la famosa Marcha de la Justicia, el 24, 26 de junio, cuando este señor quería intentar dar su golpe de estado y que nunca se logró. Pues eso seguramente le costó caro. Nuevamente,
son acontecimientos en pleno desarrollo, estamos en el ámbito de las especulaciones e Sí. incluso vamos también a decir esto, estamos a la venia de las fuentes que nos puedan llegar y teniendo en cuenta que todo esto está dentro del alto mando ruso, no podemos esperar mucha fiabilidad de las fuentes más allá del oficial. Vamos a tardar mucho tiempo en saber, en desvelar las circunstancias bajo las cuales murió este señor, pero no cabe duda que, pues, que es un sismo dentro de la política rusa. Sismo, digo, no sisma. Es un sismo dentro Sí, de yo la creo política que rusa. muchos en Rusia han de estar contentos, sobre todo el Estado Mayor ruso de estar Exactamente, el ejército debe estar. destapando la champaña y ha de estar celebrando. Así que, pues bueno, veremos qué sucede más adelante. Todavía siguen los eventos en proceso. No podemos decir nada más que especular. Pues sí, Pero bueno. y un último apunte al respecto. Diría, pues también vamos a ver cómo se capitaliza, cómo capitalizan otros agentes la muerte de Prigozhin. Algo que seguramente vamos a ver va a ser la creación de facciones políticas o de pequeños grupos disidentes dentro de la línea dura, grupos disidentes de ultraderecha, intentando acusar al Estado, intentando acusar al ejército, de alguna manera tratando de hacer palanca política a partir de la muerte de este señor. Pero pues yo no veo cómo Ucrania o cómo alguien más lo capitalice, porque al final, si bien es cierto, la muerte de Utkin sí es un golpe duro para Wagner, no es alguien insustituible, y de hecho estaba viendo que mandaron recoger a los mercenarios que estaban presentes en Bielorrusia, ¿no? Está muy raro todo. Pues bueno, pasemos a otro tema, bueno, relacionado con Rusia y Ucrania, al tema de la guerra. La Así guerra es, que continúa. tan cacareada ofensiva ucraniana, mi estimado, que parece que por fin cayó Robotino. Y bueno, Después de un buen tiempo, cae Robotino. Pues bueno. de guerra total, algo muy que apuntaban ellos de manera muy irónica, ¿no? O sea, ellos que tanto despreciaban Bakhmut, ahora va a ver con qué cara, o bueno, los pro-ucranianos, los pro-otanistas que tanto despreciaban una ciudad como Bakhmut, a ver con qué cara celebran ahora Robotino, que es apenas una aldea, ¿no? Sí, no tiene ni 1000 habitantes, es muy chica, la verdad. O sea, si tiene 1000 habitantes es mucho. O sea, nada más hace falta ir a Google Maps, ubicar la aldea, la localidad, y pues no vale el gasto que hicieron. No lo vale. Sí, ahí se desgastaron varias unidades mecanizadas. Más o menos tardaron un par de meses, es lo que más o menos yo conté desde el inicio de la ofensiva. Pero bueno, vamos a hacer un resumen muy breve de lo que fue la ofensiva ucraniana. La ofensiva ucraniana se basó en 3 ejes. Uno que es el principal, que sale de Orehov, trataba de llegar hacia lo que es la ciudad de Melitopol, pasando por Tokmak como punto de mitad o la mitad de camino. Sus otros puntos de apoyo son esta ciudad de Alexivka, Novosilivka, más o menos por ahí. Está más al este de Orehov. Ese es su otro segundo punto de apoyo. Y su tercer punto de apoyo radica en Bakhmut. Pero el esfuerzo principal se centraba en Orehov con dirección a Melitopol. La razón de ir a Melitopol es porque es la parte más corta de llegar a una costa, porque a partir de Melitopol hay una como cuenca de agua, así que era la opción más fácil, se puede decir, de llegar y cortar en dos al ejército ruso. Hasta ahorita se planeaba que la operación, bueno, los más optimistas planeaban que la operación durara una semana, cuando mucho, algunos pocos días para romper las defensas rusas y por consiguiente entrarían las unidades más fuertes de Ucrania a explotar esa brecha, pero no fue así.
más o menos se ha retrasado esta operación 2 meses y no han llegado a su objetivo principal, que es Melitopol. Ahorita lo que estamos viendo es que ya ha caído Robotín, Rabotino, como lo gusten llamar, mi ruso no es muy bueno, ha caído, pero después de haber utilizado prácticamente y haciendo uso de todas las fuerzas de reserva estratégicas. Ahí tenemos las unidades ya fuertes de las unidades ucranianas. Desgraciadamente, en términos militares, es una derrota. ¿Por qué? Porque estás utilizando tus reservas estratégicas para hacer un rompimiento, no para aprovechar una brecha. Es por ello que se habla de una derrota en la ofensiva o un fracaso en la ofensiva ucraniana, porque tiene que hacer uso de sus reservas estratégicas para hacer un rompimiento que ni siquiera llega a mitad de objetivo, que es Tokmak, y pues bueno, ya viene con las reservas estratégicas desgastadas, y estas reservas estratégicas son para aprovechar ese rompimiento. Y pues ahí está, Bakhmut, también no han hecho grandes avances, en Novosilivka, ahorita recuerdo cómo se llama el nombre de de este otro punto de apoyo que tenía la ofensiva, pero bueno, tampoco hacen grandes avances y se puede considerar un fracaso. Y esto desgraciadamente hay que volver a las bases, porque tal parece que muchas de estas personas no lo entienden. O sea, lecturas tan básicas como la de Clausewitz te hablan de esto. Si tú estás empeñando una fuerza de carácter estratégico, los objetivos que debes de obtener para poderte considerar victorioso deben de ser precisamente de ese orden, del orden estratégico. ¿Por qué? Porque de otra manera estás desgastando y ejerciendo recursos que te están afectando más en tu capacidad de hacer la guerra del beneficio que te han reportado. Esto es una situación escalar muy sencilla, es una relación muy sencilla de entender, es directamente proporcional, pero pues nuevamente parece que no, pues que ni las bases de la teoría militar se han leído al querer darle valor, un valor que no tiene a estos poblados, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta ofensiva ucraniana en Zaporilla? Llegar al mar para cortar el puente terrestre que une a los rusos con Crimea. Ese era el objetivo. No lo conseguiste, has fracasado. ¿Por qué? Porque además el costo al que lo hace, incluso habiendo llegado al mar, si el costo de haber llegado al mar no te permite mantener el territorio ganado y compromete la capacidad de tu estado para mantener el esfuerzo de guerra en un futuro inmediato, pues tampoco es que puedas hablar de victoria, ¿no? Aquí el asunto está bastante jodido, y de hecho está tan jodido que incluso voces fanáticamente pro-ucranianas pues están empezando a recoger cable y a decir, bueno, pues tal vez alcance para salvar la cara, ¿no? Un concepto tan ambiguo. O sea, ¿para ti qué es salvar la cara? ¿Obtener un objetivo táctico? ¿Obtener un objetivo operativo? Por favor, ¿no? Estás utilizando recursos de talante estratégico. Sí, cuando estás utilizando todas tus reservas estratégicas y logras nada más un objetivo táctico, que es un poblado, básicamente la acabas de cagar completamente, así, de cabo a rabo. Ahora, otra cosa, hay que recordar que esta guerra entre Rusia y Ucrania no es una guerra por territorio. O sea, debemos de mantener todavía presente que no es una guerra por territorio. Rusia no necesita territorio, Rusia tiene un montón de territorio. No es una guerra de territorio ya. Es una guerra por mantener a Ucrania prácticamente fuera de la esfera de influencia de la OTAN. Y valga, hay que decirlo, ¿por qué no lo hicieron con Finlandia? Porque Finlandia ya estaba dentro de la esfera de influencia de la OTAN. Eso ya viene desde hace años. O sea, te estoy hablando de décadas, ¿sí? Así que Ucrania, por otro lado, sí es una esfera de influencia de Rusia, y es todavía más sensible para los rusos, sobre todo geográficamente está más ubicado dentro de la capital, ¿sí? Además comparte con Rusia unas como 2,000 kilómetros de fronteras que no se pueden obviar y que son prácticamente una frontera de estepas, plana, completamente plana.
Así que no es una guerra por territorio. Rusia lo último que quiere es territorio, ¿no? Sino mantener a Ucrania fuera de la esfera de influencia de la OTAN. Por eso yo creo que Rusia no se va a conformar con menos de la mitad de Ucrania y con un gobierno afín. Por lo tanto, ¿cómo va a asegurar esto? Pues desgastando a Ucrania lo más que se pueda. Lo más que se pueda, hasta que Ucrania ya no diga, hasta que Ucrania, como dice Medvedev, hasta que los ucranianos vengan a pedirnos perdón de rodillas, prácticamente. Y fíjate que yo he visto algunas opiniones que respeto mucho, o bueno, emitidas por personas a las cuales respeto mucho, que dicen, bueno, técnicamente hablando, si el objetivo de Rusia era mantener a Ucrania en su área de influencia, puede decirse que ya perdió la guerra desde el primer día, porque pues no, esto no lo va a conseguir. Yo difiero de esta opinión porque Rusia no necesita mantener a Ucrania en su área de influencia, necesita mantenerla neutral, necesita mantener a la OTAN fuera de ahí. Y en el último de los escenarios, puedes hacer de Ucrania un estado fallido y controlarla de facto. Eso es otro escenario que yo creo que es al que se están dirigiendo, al hacer de este estado algo insostenible y que pues gobierne ahí cualquiera, siempre y cuando que la OTAN no esté metida, ¿no? Y vaya, nuevamente pues cuando los empiezas a ver recoger cables, cuando te das cuenta que hasta ellos mismos se dan cuenta que esto está... Mira, es que esta guerra que es de desgaste tiene un problema muy grave para los ucranianos, que no están atacando los centros de producción rusos. Si en una guerra de desgaste tienes que atacar los centros de producción, porque el enemigo, o sea, Rusia, va a seguir produciendo. ¿Por qué? Porque sus centros de producción siguen intactos, básicamente, ¿no? Así que tú le puedes hacer las bajas que quieras, hácelas, por supuesto, hazlas. Pero estamos en una tónica de desgaste. El problema para los ucranianos es que tienen todos sus centros de producción hechos papilla. Eso es una. Dos, sus aliados no tienen centros de producción lo suficientemente capaces para entregas rápidas y a tiempo. Nada más por ponerte un ejemplo, nada más por poner un ejemplo, la compañía que hace los tanques Leopard, Rheinmetall creo, planea entregar 650 tanques Leopard 2 en un lapso de 10 años. 650 en 10 años. Para una guerra de desgaste no alcanza eso. No es una producción que alcance. Los rusos, ahorita la última producción que hicieron de tanques T-90, ellos afirman que hicieron un total de 100 tanques en un lapso de 2 meses. Simplemente no la ganas. Cuando alguien está produciendo 100 en un par de meses y tú vas a producir 650 en 10 años, no se ve nada bien. Y es que mira, de hecho, antes de que empezara la guerra, habíamos, si no mal recuerdo, hecho algunos posibles escenarios, ¿no? Y platicábamos de que el escenario en el que Rusia parecería como más vulnerable era una guerra de mediano plazo, en la cual las capacidades de la OTAN y el efecto de las sanciones pudieran, o la ventaja económica que tendría la OTAN en su sector industrial, en conjunto, se podría hacer pesar más que la de Rusia en estos términos, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que ni las sanciones surtieron el efecto que estaban pensando. Incluso yo, la verdad, pensé que iban a hacer mucho más daño, pero pues hasta eso me equivoqué en esa parte, subestimé a los rusos ahí. Y dos, las potencias atlantistas no están dispuestas a hacer ese compromiso de meterse a una economía de guerra. Una, porque en el momento que lo hagan, los rusos se van a dar cuenta y van a comprometerlas directamente. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si cambian a una modalidad de guerra total y los chinos no lo hacen, de por sí están perdiendo los mercados frente a los chinos de una manera aceleradísima. Imagínate lo que sucedería si pasan un esquema de guerra total y le dejan todo eso a los chinos. Yo lo veo complicado. Occidente tampoco quiere hacer ese compromiso. Y pues yo creo que si los agentes en Ucrania están mínimamente interesados por el bienestar de su pueblo y la supervivencia de su país, deberían de empezar a negociar. Pero pues es difícil. Todavía yo no creo que vayan a negociar ninguna de las dos partes. Rusia definitivamente no va a negociar nada.
O sea, por mucho que en el público diga, no, nosotros sí estamos dispuestos, en la realidad no están dispuestos a negociar absolutamente nada. Te digo, nada que no sea menos la mitad de Ucrania, eso estoy casi seguro. Y se va a alargar la guerra hasta sus últimas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Ve tú a saber qué sean. Pero también veo también muy complicado que en el lado occidental acepten una negociación o acepten una paz o ceder cualquier cosa. Pues sí. Pues mira, tenemos algunos comentarios con respecto a la guerra. Me dice nuestro estimado Cristian, que siempre nos está viendo. Saludos a Colombia, mi estimado Cristian. Dice, es que la línea de contacto tenía que ver en cuestión de horas o unos pocos días a lo mucho, y la lucha se tenía que haber dado a partir de ahí en la primera línea o en la segunda para tiempos de hoy. Pues yo creo que incluso antes, porque ya viene la Rasputitsa, pero Edward dice, últimamente están celebrando los Protan la destrucción de Tupolev 22, wow, uno de casi 100 que tiene Rusia, claro, dicen que algunos no están tan naturales, pero en fin, están capitalizando lo que eso ahora lo de Prigozhin nos están dando una merienda buenísima. José, fíjate, este está interesante, dice, saludos camaradas, según un personaje estadounidense, la operación tendría un máximo de duración de 10 semanas. Así Pues ya mismo, pasaron las 10 semanas. Ajá, ya, pero por un buen Sí, rato. contamos desde que inicia la operación en junio hasta estamos a agosto 23, ya son las 10 semanas. Dice, asimismo ya han empezado a salir los Challengers Leopard 2 en Robotino, ya que han gastado todos sus demás esfuerzos. Pinche carro del vecino, cómo lo odio. Pero bueno, pues bueno, sí. Esto, ¿no? O sea, los Challengers salen entrando a Robotino, pero realmente ellos no estuvieron en la fotografía de los combates. No. O sea, ellos son tontos, ellos no quieren ver comprometida la imagen de su... Se quedaron ahí a explotar la brecha que llegó, la ofensiva que llegó hasta ahí. Pero usarlos para romper la brecha, para romper las líneas, no, porque todavía les falta la segunda línea de defensa. Y esa va a ser la más complicada. Como en los periódicos, ¿no? Cuando pierde el Barcelona sale todo el equipo, pero cuando gana el Barcelona sale Messi en la foto nada más, ¿no? Es un clásico eso, pero... Así es. Cosa de medios, dice. A Ucrania solo le queda un mes o menos de buen tiempo para la ofensiva. ¿Puede hablarse de un análogo del siglo XXI en las batallas de Rchev? Yo diría que más de Kursk. Ajá, yo también concuerdo que es más, sí, se parece más de Kursk, pero no en el sentido de que vaya a ser un movimiento de pinzas como lo intentaron los alemanes en la batalla de Kursk, ¿no? Utilizando sus mejores unidades. Sino en el sentido de que están atravesando un montón de defensas preparadas en profundidad y que prácticamente ya los estaban esperando, ¿eh? O sea, los soviéticos estaban esperando a los alemanes y ahorita vemos a los rusos que ya estaban esperando a los ucranianos, bien preparados. Y de hecho, la defensa rusa ha sido bastante efectiva, se han organizado bien, a pesar de que han tenido sus bajas. Esta línea de defensa se ha ido moviendo en orden. O sea, prácticamente estamos viviendo una defensa en profundidad, perfectamente bien organizada, muy al estilo de Kursk, muy al estilo del ejército soviético prácticamente. Del ejército soviético en 1942-43, ya cuando hay una organización, ¿no? Defensiva bien establecida, yéndose para las líneas atrás. Cuando ya es insostenible, van y se repliegan a la siguiente línea, causándole el mayor número de bajas al enemigo, y así sucesivamente. Y en este caso ha sido bastante exitosa esa defensa, que les ha rendido bastantes frutos, pues. Mira, otro interesante de Cristian dice, como se vio hace un tiempo, osan decir que mientras los rusos se basan en Clausewitz, los ucranianos leen a autores mejores. Yo la verdad, no sé quién se haya atrevido a escribir algo así, pero si alguien quiere saber cómo se escribe un reboznido, bien podrían utilizar esa frase. Caray, ¿no? O sea, después, ¿no? O sea, bueno, cada quien. A ver qué otro tenemos por ahí. Dice, mi estimado José, dice, y hablando de tanques, en otoño llegan los Abrams a Ucrania. ¿Y en qué mejor momento que es cuando el clima se vuelve adverso y los dejará estancados? Por cierto, ese va a ser un problema. Sobre todo porque les van a enviar, creo que les van a enviar los M1A1 o los M1A2, pero la versión más modesta. Y luego,
Por cierto, ¿qué opinan sobre la coalición Dinamarca-Países Bajos? Mandarán F-16 entre 6 meses a un año a Ucrania. Es que hay un juego de palabras muy interesante, porque eso de que ya tenemos los F-16 es muy engañoso. Eso es lo que dijo Zelensky, pero si revisamos lo que dijo en las lo que dijeron los Países Bajos, no dijo exactamente se los vamos a dar, ¿no? O sea, ellos dijeron que tienen ahí aviones que ya van a retirar porque ya no les sirven, y otros que están vendiendo porque pues no están en condiciones de, ¿no? Así que no es que se los vayamos a arreglar, no. Ellos dicen, vamos a jubilar tales aviones, pero hasta ahí. No dijo explícitamente, se los vamos a dar a Ucrania. Así que, pues bueno, aguas ahí con el juego de palabras. Y en caso de que lo reciban los F-16, no son ningún game changer, no va a cambiar absolutamente nada el resultado de la guerra probablemente. Solamente van a disponer de más medios, de más herramientas, pero no lo suficiente para hacer un resultado distinto, ¿no? Es como los HIMARS. O sea, todos creyeron que el HIMARS iba a ser la panacea, y pues no han sido la panacea. El factor tecnológico está sobreestimado, está demasiado sobrevalorado. Es cierto que ningún ejército al día de hoy puede dejar de depender de la tecnología, y que ciertamente existe una relación directa entre el grado de tecnologización de un ejército y sus capacidades, no lo podemos negar, pero en una guerra de largo plazo y de desgaste, incluso el mejor ejército va a tener que depender más de su factor humano, factor moral, político, en fin. La tecnología te puede servir en una guerra relativamente contenida, pero nuevamente vamos a suponer que los entregan, ¿no? Que los entregan los 61, creo que eran los que les habían prometido de golpe. Órale, va, los entregaron. El F-16 no es como un Su-24 o como un Sukhoi 25. No, y no sabemos ni qué bloque, o sea, no sabemos ni qué versión les van a entregar. Según son Block 15, lo que están diciendo, o sea, no son tan viejos, pero aún así, o sea, suponte que sean nuevos. Incluso si son más nuevos, más a mi favor, porque las necesidades de mantenimiento, instalaciones, personal capacitado son mayores. ¿En dónde los van a guardar? ¿Van a despegar de Polonia? ¿Van a despegar de Rumanía? Yo dudo muchísimo que ellos se quieran aventar esa bronca. No, pues es que son un objetivo militar válido. Exactamente, súper legítimo, súper legítimo. De hecho, eso validaría a Rusia, por ejemplo, para utilizar un arma sucia ahí, un arma de pulsación electromagnética. Sí, si los F-16 despegan de Polonia y atacan objetivos rusos, pues es un ataque a Rusia, en toda regla. Así es sencillo. Entonces, no es tan sencillo como lo dicen. Vaya, la única opción que les veo es hacer lo que hacían más o menos los soviéticos en Vietnam, ¿no? De utilizar helicópteros, esconder los aviones y utilizar helicópteros para moverlos a una carretera. Y en la carretera, pues que despeguen desde ahí, aterricen en otra carretera, manden otro helicóptero para volver a ocultarlo. Pero se me antoja demasiado complicado. No creo que Ucrania tenga tantos helicópteros, y ciertamente no es un movimiento que pase desapercibido a los satélites. No, ni siquiera. No creo que tampoco les pase desapercibido, y sobre todo también la capacidad de los pilotos ucranianos no creo que sea todavía lo suficientemente tan buena como para realizar ese tipo de maniobras, sobre todo a vuelo rasante, ¿no? Por ejemplo, los que sí están bien entrenados en vuelos rasantes son los pilotos israelíes, pero llevan años haciendo eso, años, o sea, cientos de miles de horas de vuelos probablemente. Y aquí se planea entrenar pilotos de F-16 en apenas 6 meses, o sea, no te va a alcanzar el tiempo para que desarrollen esas habilidades que prácticamente tienen que ser en reflejos. Tienen que ser reflejos. Esos reflejos no se van a adquirir en 6 meses. Ahora, sí, tenemos también el otro problema, que es la barrera del idioma, porque se dice por ahí que no saben inglés. Van a batallar un poco para entender ciertos conceptos, porque el idioma ucraniano es más cercano al ruso, al eslavo, que al idioma inglés, que es un idioma pues anglosajón. Y va a ser un poquito más complicado que entiendan ciertos conceptos a la hora también de utilizar las tácticas de F-16, porque prácticamente les van a dar los F-16 y van a entrenarles con las tácticas del F-16.
Pues sí, pero bueno, yo creo que ni los más sotanistas ya se creen esa, pero bueno, cada quien. Dice otra cuestión tendría que ver con Polonia, que aparece que quiere meterse en Ucrania para influir en la zona occidental. Eso sí no lo dudo. De hecho, el propio Putin había mencionado algo, ¿no? Decía que yo no dudo que los traidores vayan a traicionar a la propia Ucrania en estos tiempos. Dice, pues allá ellos, ¿no? Es muy su bronca. O sea, como Putin diciendo de alguna manera un acuerdo tácito, ¿no? Si se quieren quedar con la otra mitad de Polonia, pues muy su bronca, de Ucrania, muy su bronca, ¿no? De hecho, la población polaca es muy, tiene una opinión positiva de recuperar esos territorios. De hecho, tienen esa memoria histórica de que el área de Galicia, el área de Lvov, era parte de Polonia, por lo tanto, ven permisible que se vuelva a recuperar esos territorios. O sea, el polaco promedio no tiene ningún problema en que se vuelvan a recuperar esos territorios porque es parte de Polonia. Y sobre todo el polaco nacionalista que tiene ánimos de expansionismo, lo ve con unos ojos todavía mejor. Y lo era, porque de hecho se habla bastante polaco por allá todavía. Sí, todavía. Ucrania Hay población polaca, sí. Es un estado que no tendría razón de ser, o sea, realmente en la mayoría del territorio el ucraniano es una lengua minoritaria, o sea, en la parte oriental la mayoría es rusa, o al menos antes de la guerra la mayoría era de habla rusa. En la parte occidental la mayoría era de habla polaca. Hay algunos grupos rutenos que en el sureste son mayoría, solamente en el centro de Ucrania el ucraniano era una lengua mayoritaria, la etnia también, pero pues bueno, el nacionalismo se inventa esos discursos y el polaco no es la excepción, ¿no? Ahora, la cuestión también de los F-16, o sea, les van a entregar aparentemente muchos, pero de esos muchos o de esos 60 que les entreguen, no todos ellos van a estar en condiciones de combate, por lo tanto se van a tener que canibalizar entre ellos. O sea, de esos 61, con la canibalización que llegue a necesitar para que estén en condiciones de vuelo operativas, yo creo que menos de la mitad van a estar en esas condiciones, mucho menos de la mitad. Es como la cuestión de los Abrams, de los tanques. Les trajeron muchos tanques, pero pues, muchos de esos tanques eran para canibalizarse, para que estuvieran operacionales, pues los T-72, los Leopard, que también fueron muchos, pero yo creo que los famosos Leopard españoles, que muchos de ellos no estaban en condiciones para entrar en combate, probablemente fueron canibalizados hasta que lograron tener un tanque en condiciones de combate óptimas o al menos operacionales decentes. Y con el F-16 creo que va a ser el mismo rollo exactamente. Y lo mismo, o sea, las instalaciones, el personal, las mantenimiento, o sea, no. Es más, o sea, yo incluso creo que van a desperdiciar mano de obra muy valiosa en la custodia y mantenimiento de ese equipo, que les podría servir en algo que pueda tener más incidencia, como por ejemplo los propios tanques, ¿no? Pero sí, pues... Pero bueno, ¿qué así tenemos más por ahí en la agenda? Pues tenemos Níger y África, mi estimado, en la agenda, porque todo parece indicar que... a ver, no sé qué piensas tú. Ya en el directo anterior habíamos desvelado los intereses migratorios, energéticos que tiene Níger, cómo Rusia poco a poco se ha ido metiendo de ahí, todo el pasado histórico del colonialismo, o sea, ya habíamos hablado de causas. Creo que ahorita es el momento de empezar a hablar de escenarios probables. Y a ver, yo creo que los intereses que están ahí involucrados sí justifican una intervención en el país. Y creo que hay fuerzas que lo están buscando muy activamente, Francia entre ellos. El problema es que dichas fuerzas que están buscando intervenir en Níger para tumbar a ese gobierno no están del todo dispuestas a asumir el costo. Y las fuerzas que estarían dispuestas a asumir el costo no tienen la capacidad, ¿no? Hablo de Francia en primer lugar, queriendo intervenir, pero no pudiendo por la cuestión política e histórica que está detrás. Y Nigeria, que aunque quiere, tiene un ejército demasiado limitado como para poder realizar una intervención realmente efectiva en Níger.
Pero Es también, un estado mucho más poderoso en términos económicos, es un ejército, si no mal recuerdo, 10 veces más grande que el nigerino, pero no tiene medios de transporte, sus medios de ataque también son limitados, sus medios logísticos también, el terreno, pues no tardan en llegar las lluvias, y sobre todo, estaba leyendo que las tribus no están de acuerdo, que eso todas las es lo que te iba a decir. con Níger se oponen abiertamente a un conflicto con ellos. Sí, Y si esa situación está ahí, no va a sí. ser increíblemente complicado. Sí, yo veo más el problema en términos de política interna, que va a ser muy, muy delicado para las poblaciones africanas y nigerianas, que si llegan a apoyar esta intervención armada de los franceses, el gobierno nigeriano puede caer. O sea, tiene unas posibilidades reales de que caiga, porque están apoyando a un gobierno colonialista, porque todavía dentro de la mentalidad del africano es un gobierno colonialista y lo es. El gobierno francés es un gobierno colonialista, lo es. No hay que decir que no, para nada lo es. Y por lo tanto hay ese resentimiento histórico hasta la fecha, ¿no? Así que Nigeria o la cúpula del poder en Nigeria sí tiene razones para hacer un cálculo muy cuidadoso, porque se puede enfrentar a otro golpe de Estado, porque Nigeria está plagado de golpes de Estado. Y pues bueno, esa cuestión no es únicamente de Nigeria. Los demás países que también parecen interesados en intervenir, también tienen en presente la cuestión de política interna, la cuestión de la opinión pública, porque básicamente están apoyando a los malos de su historia nacional. Exactamente. O sea, de Entonces, hecho, Nigeria es el único que tiene este margen de maniobra porque fue colonizado por los... Nigeria, perdón, es el único que tiene este margen de maniobra porque fue colonizada por los británicos. Y técnicamente los franceses no les han hecho nada, pero al resto de los vecinos sí. O sea, ese es el problema. Mali, Chad, Níger, entre otros, pues son parte de todo ese constructo. Prácticamente toda la CEDAW o el ECOWAS, todos estos países que conforman esta comunidad económica, han tenido una presencia francesa histórica que recientemente se han sacudido. Y cuando digo recientemente, te hablo de que fue en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, con apoyo de la Unión Soviética. Por eso hay esa simpatía sobre Rusia. Pero esa independencia o ese pasado colonial se lo sacudieron apenas ayer, casi en términos históricos. Pues sí, de hecho, es una memoria histórica muy potente la que está ahí involucrada y no es algo que debamos subestimar, porque los africanos son tribus, son pueblos muy aguerridos, sí, atrasados en términos tecnológicos si quieres, pero no porque sean incompetentes, sino porque África es un país que ha sido saqueado 4 o 5 veces, bueno, perdón, es un continente que ha sido saqueado 4 o 5 veces a lo largo de la historia y pues nada, ¿no? Así les ha ido a los pobres. Entonces, yo en lo personal creo que sí están tratando de coordinarse para ver si pueden deponer al gobierno de manera rápida, con una ofensiva lo más relámpago que se pueda. Pues, pero ahorita yo no creo que vaya a haber una solución militar. Yo tampoco. O sea, creo no que están negociando. Creo que honestamente hay la junta militar que está gobernando ahorita en Níger sí está abierta al diálogo. Tal vez esté negociando su salida, no lo sé. La seguridad del presidente, Bazoum, creo que se llama, el señor, por ahí me corregirán. Lo que quieren es el uranio. El títere que esté en la cabeza del gobierno les da igual, pero quieren que les garanticen el abastecimiento de mineral de uranio. Y sobre todo, los nigerianos, quieren que también les garanticen el paso a su gasoducto, que ya habíamos hablado. O sea, los argelinos ahorita están contentísimos, porque Argelia sabe que si Nigeria no participa de la construcción de ese gasoducto, Argelia queda como prácticamente la única proveedora de gas y petróleo a Europa, al menos desde el Mediterráneo. Los argelinos no por nada negaron el uso de su espacio a los franceses. Ellos dicen, somos neutrales, pero pues le pasan inteligencia a los nigerinos. No sé, yo creo que los principales interesados son Francia y Nigeria.
son los que realmente van a decidir Sí, si hay... y de hecho, pues son los únicos capaces, porque los otros miembros de la CEDAW o la ECOWAS, realmente fuerza militar que pueda realmente ser de gran calado, no lo tienen. El único que, la única fuerza terrestre a considerar es Nigeria, y que la única fuerza aérea que puede tener y los medios para suministrar ese ejército, pues es Francia también. Pues sí, se antoja complicado, pero yo creo que están ahorita negociando eso, o sea, están negociando las cuestiones energéticas con la Junta Militar a ver qué es lo que sucede. La Junta Militar se siente muy segura de sí, tan segura se siente de sí que a Victoria Nuland ni la quisieron recibir oficialmente. Señora, la mandaron al carajo. La mandaron totalmente a la goma y ve que Victoria Nuland fraguó el golpe de Estado en Ucrania, ¿eh? No es cualquier personaje Victoria Nuland. Entonces, también no hayan, bueno, los norteamericanos han también tenido un poco de cuidado al tratar a esta junta militar, sobre todo porque pues están ahí las bases aéreas o la base aérea que tienen ahí de drones, y también tienen personal militar, y se están preparando, yo creo que estos personajes o este personal militar, para tratar de salir en cualquier momento que la cosa se ponga pues un poco fea, ¿no? Porque yo creo que los norteamericanos saben muy bien que no tienen una capacidad para defender esa zona, ¿no? Sobre todo por el área en el que se encuentran, porque prácticamente están en medio del desierto, y es una extensión de camino que hay que recorrer bastante largo. No, y fíjate que tal vez pudieran, pero yo creo que ellos están tan curados de espanto en esta cuestión de las guerras contra ejércitos irregulares, dicen, ahorita yo paso. O sea, ahorita yo me tengo que concentrar en Taiwán, que ya es lo que sigue. Eso, exactamente, sobre todo en eso. De salir lo menos desorosamente posible de Ucrania, y yo no me voy a meter en líos de alguien que además pues ni es mi aliado, como es Francia, ¿no? O sea, Francia pues a pesar de que hace geopolítica en conjunto con Estados Unidos, es difícil hablar de que Francia sea aliada de ellos, ¿no? O al menos no se comportan como tal. No. Pero sí, bueno. Yo creo que Estados Unidos lo último que quiere es meterse en otro lío, sobre todo en África, teniendo la cuestión pendiente de Taiwán, que es una guerra que va a ir, que se va a dar sí o sí, desafortunadamente, ¿no? Porque para los Estados Unidos una reunificación de Taiwán con China por medios pacíficos tampoco es negociar, o sea, tampoco es para ellos un escenario que les pueda beneficiar. Pues sí, y mira, aquí Eduardo tiene un comentario interesante, dice, el uranio es que el kilo está a $50, no creo que tanto, pero los franceses occidentales lo compran $11. No creo que sea así la proporción, pero algo que sí es cierto es que los nigerinos se quejan de que les están pagando mucho, muy por debajo del precio de mercado, y eso pues también están renegociando, o sea, esta junta militar está renegociando el precio de las materias primas. Seguramente te digo, el paso de este gasoducto, oleoducto que va a ir de Nigeria hasta pasando por Níger, luego Argelia y desembocar en el Mediterráneo. Argelia pues está fingiendo ser neutral, pero pues también si se puede quedar el pastel ella sola, no va a dudar sí, completamente en hacerlo. Pues sí, se está poniendo intenso. Yo en lo personal creo que soy un poco de tu postura de que todo va a terminar negociado, pero creo que si las negociaciones no llegan a buen puerto, Francia y Nigeria sí van a buscar hacer presión militar. Yo sí lo creo, porque a Francia le va la vida ahí. Para Francia sí es muy importante esto. Claro, o sea, los franceses si no llegan a un acuerdo, capacidad. Sí, si no llegan a un acuerdo, prácticamente su seguridad nacional queda al aire, o sea, queda en juego, y van a tener que intervenir porque pues su existencia depende de ello. Sí, así como los rusos intervienen en Ucrania porque su existencia depende de ello, pues los franceses, pues con mayor razón, porque ahí tienen de ahí sacan el recurso para suministrar sus plantas de energía, y sin su energía, ¿cómo le van a hacer? O sea, van a estar en una situación todavía mucho peor que la Alemania. Puede ser, Sí. O sea, se vislumbra una situación peor que la alemana. Está complejo, mi estimado. Por eso yo no descartaría la intervención, porque los franceses, pues ya sabemos cómo son. O sea, los franceses son
son incendiarios, y a pesar de los estereotipos de Hollywood, los franceses son guerreros, ¿eh? Entonces Sí, aguas. no, y es que ese es el problema. Para los que no saben, prácticamente las protestas en Francia son deporte nacional. Y ahora imagínate, a nivel interno, que hay una subida de precios en los energéticos, o que hoy haya una escasez de energéticos, o que se vayan todas estas empresas de manufactura, como sucedió en Alemania, que se vayan fuera de Francia a otras latitudes. Uy, para el francés va a ser, se armó la gorda prácticamente. O sea, va a ser, si las protestas en Francia son un deporte nacional, prácticamente una protesta por la cuestión energética va a ser cosa seria. O sea, Macron está pensando tanto a corto como a largo plazo, porque recién acaba de comenzar su mandato. Pues sí, mi estimado. Y no sé si quieras pasar al siguiente tema, que es Argentina y Milei. Uf. Porque resulta que estábamos bien tranquilos, estábamos chupando tranquilos, cotorreando, haciendo corajes, ya sabes, cosas de mexicanos, ¿no? Pero haciendo corajes y viviendo la vida loca, y de repente te enteras que un libertario ganó la selección. Es un anarcocapitalista ese cabrón. En el segundo país más grande de Sudamérica, en uno de los países, independientemente de sus crisis, más importantes de la escena mundial. Y caray, o sea, es como decir que un terraplanista pues empieza a ser influencer, ¿no? Es algo muy peligroso. A ver, cuéntanos, ¿cómo te tomó esto? O sea, híjole, a mí me tomó con los calzones abajo, casi. No, pues fíjate que a mí me tomó con una gran sorpresa, pero a la vez tampoco tanto. ¿Por qué? Porque este discurso incendiario que llevaba Milei trabajando desde hace como unos 4 años, estaba empezando a calar en el público de estos que están comentando en internet. Yo veía que Milei estaba haciendo o estaba creando esta fama de soluciones populistas, soluciones fáciles a problemas complejos. Dije, bueno, para el público que no es muy crítico, que tiene el pensamiento de forocoches, que es un público de grada, futbolero, y no porque los argentinos sean futboleros, no, sino porque tienen ese pensamiento de hooligan. Ajá, exacto. Cuando tienes el pensamiento de hooligan, este tipo de soluciones o este tipo de discursos te calan muy bien, suenan perfectamente geniales y se identifica el discurso de este Milei y se identifica con todo este argentino que tiene el pensamiento de hooligan en la política. Y ahora, si le sumas a esto que están en una situación de crisis económica, de una inflación prácticamente, pues si no descontrolada, por allá va, y un encarecimiento de la vida, del nivel de vida, y que a diario el argentino incluso hace memes de su situación, de su amarga situación, pues tienes la fórmula perfecta para que llegue un populista con un discurso fácil, con un discurso que tú mismo como hooligan en internet, como troll, lo dices, lo escribes, pues dices, es que él piensa lo que yo, voy a votar por él. Y con estas actitudes muy histriónicas de Milei, que son ensayadas, o sea, son actitudes, son poses ensayadas, no muy diferente a lo que hacía Adolf Hitler. Por eso se le hace la comparación con Adolf Hitler, ¿no? Y a la vez sí y a la vez no, porque Milei es un anarcocapitalista. O sea, ese tipo quiere desaparecer el Estado. Si él lo pudiera desaparecer, lo desaparece. Sabe que no puede porque es una utopía, ¿no? Vaya. Pero bueno, a mí me tomó por sorpresa, sí y no. Sí y no, porque ya estaba viendo para dónde iba todo eso. A mí en lo personal suscribo más o menos casi todo lo que dices, solo quería unos matices. Yo en lo personal creo que sí es cierto. Mira, en todo el mundo existe este votante hooligan, existe este votante que es bastante reactivo a lo que ven los medios de comunicación, hoy las redes sociales,
pero yo no creo que, yo no creo que Milei haya tenido tantos votos estrictos, o más bien, no creo que el porcentaje de voto hooligan de Milei sea tan alto, ¿cómo te diré? Sea tan orgánico. Creo que Argentina es una sociedad educada, es una sociedad que como todas las latinoamericanas tiene sus contradicciones, pero que en lo general tiene votantes pensantes. Y creo yo que el voto de castigo hacia gobiernos que independientemente de su orientación política han demostrado ser incompetentes, también explica mucho de este voto, independientemente de que sean peronistas o menemistas, le hace derecha o izquierda institucional, existe en Argentina pues un hartazgo hacia el sistema, ¿no? Y este hartazgo hacia el sistema pues ha hecho que buena parte de la clase media argentina pues empiece a votar por cualquier cosa que sea diferente. Y en este caso fue Milei. Es como esa analogía de Malcolm en el medio, ¿no? Cuando las rubias quieren besar a Reese y a este Stevie, ¿no? Dicen, ¿lo ves? Soy capaz de besar incluso esta porquería. Y algo así se me ocurre, ¿no? Con el votante argentino en primer lugar. Creo que el votante argentino está harto de gobiernos incompetentes y que tal vez más que esperanza en algo diferente con Milei es una suerte de castigo hacia lo ya existente, ¿no? Me puedo equivocar porque pues yo con los argentinos que he podido hablar es lo que me están trasladando. Es pero... que mira, yo veo también que a Milei lo ven como que no es un político. O sea, esa imagen ha dado. Muy a la El Trump. problema es que Milei es un político. Milei es un político en toda regla. O sea, promete y promete y promete soluciones realmente que él lo sabe, no es idiota. Él sabe que no son viables, pero que aún así las está vendiendo, como un político. El problema es que él se ha retratado como un ciudadano común, como tú, como yo, ¿no? Como lo hizo mi viejito más o menos. Ajá. Mi viejito santo aquí, para los que nos ven en otros países, mi viejito santo nos referimos a Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, que Diosito me los guarde. Que Diosito me lo guarde y la niña blanca también. Pues lo mismo. Aquí un señor, Milei, que se retrata a él mismo, se presenta como una opción diferente porque él no es político. Para nada, es un político. Hay que verlo como tal. Pero sí también suscribo en que tiene razón en ello, ¿no? Que él, que el votante está harto. ¿Por qué? Porque hay una situación, una crisis económica en Argentina que ya tiene décadas. Es crónica. Claro. Sí, o sea, que es una crisis económica que ya lleva décadas y que lejos de mejorar está empeorando. Sí, porque, bueno, los ciclos económicos son subidas y bajadas, ¿no? O sea, subes, bajas, subes, bajas. Pues no, en el caso de Argentina es bajo, bajo, me quedo estable y vuelvo a bajar. O sea, para Argentina no hay ningún ciclo de hacia arriba, sino todo es hacia abajo. Y sí, parece que es un castigo a la clase política, pero ojo, yo creo que la clase política aún no pierde esas esperanzas. Si llegamos a ver el número de votos que obtuvieron los otros candidatos, pues más o menos obtienen un tercio, ¿no? De los votos, que no es a lo mejor más o menos, ¿no? Que sí nos dice que hay un enojo de la población, pero no es como cuando pasó con López Obrador, que López Obrador hizo completamente despedazó a la oposición, ¿no? Le llevó 3 elecciones, pero los hizo pedazos en la tercera. Es que en realidad ellos hicieron pedazos solos. Sí, eso completamente. Pero yo creo que también en Argentina algo de eso está sucediendo. O sea, ¿cuántos años llevan tanto justicialistas como menemistas haciéndose pedazos solitos? O sea, y es que desgraciadamente creo que aquí hay otro factor que en mi opinión, desde afuera, como mexicano, creo que los argentinos no están viendo, y es que independientemente de la afiliación política del partido que te gobierne, lo verdaderamente importante está en la política exterior. Creo que el votante argentino, y de hecho el hispanoamericano en general, no ha sabido interiorizar el hecho de que nuestras economías son absolutamente dependientes de los ciclos económicos,
que solamente países muy desarrollados son relativamente capaces de sobreponerse a estos ciclos económicos del capitalismo, ¿no? Ni los Estados Unidos han salido indemnes del neoliberalismo, no por nada tienen a su Trump, por ejemplo, ¿no? Y lo van a volver a tener seguramente. Y en este sentido creo que si bien es cierto que es totalmente válido el sentimiento de hartazgo a la política internacional argentina, tampoco es que un Javier Milei vaya a cambiar las cosas, porque igualmente la No. Argentina seguirá dependiendo de los ciclos internacionales. Ahora, también hay otra cosa. Milei en su política, él dice que se va a acercar a Estados Unidos, pero que no va a hacer negocios con China, siendo China su segundo mercado de donde No, de hecho es el primer bienes, ¿no? de Argentina, ¿eh? China es el primer comercial de Argentina. Fíjate, peor tantito. Es un estúpido. Pero fíjate, hay una cosa bien curiosa. Milei, o al menos su planilla mediática, saca esa carta de presentación para obtener votos. Sin embargo, Milei, fíjate, Milei ya cuando lo lees todo completo, no fuera de contexto o agarrando pedacitos como la Biblia, Milei dice que él no va a impedir que las empresas privadas hagan negocios con China. Dice, yo, Milei, como Estado, si llego a ser gobernante, yo no voy a hacer negocios, yo Estado, con China, pero tampoco voy a impedir que las empresas privadas hagan negocios con China. Es más, ni siquiera voy a poner trabas. Así que aguas, porque el aparato mediático que tiene Milei suele presentar esa carta, ¿no? Yo soy anticomunista, soy pro vida, soy pro democracia, yo no estoy con regímenes criminales. Bueno, esa es la carta de presentación. Pero también él, como buen anarcocapitalista, no va a hacer nada por impedir que tu empresa privada hagas tus negocios con China. Y lo ha dicho, nada más que esa partecita la suelen omitir, ¿sí? Su grupo mediático. Así que yo creo que la dependencia de Argentina con China va a ser aún mayor. Ahora, pues sí, con la dolarización también. Esa es la propuesta más estúpida que más pendeja que puede hacer, porque estúpida. Argentina no tiene los suficientes dólares para retirar toda su moneda. No los tiene. O sea, ¿cómo le va a hacer? Exactamente. Si los tuviera, vamos a suponer que, es más, mira, vamos a suponer que los tiene, y si no los tiene, que la Reserva Federal le hace ese paro. Puede ser muy buena onda la Reserva Federal, cabrón. O sea, esto es una contradicción de fondo, pero absolutamente de fondo de Milei. ¿Por qué? Porque estás diciendo que quieres desaparecer el Banco Central argentino por ineficiente y porque es un lastre para la actividad económica, pero que el imbécil no se ha dado cuenta de cómo es la Reserva Federal, no se da cuenta de todas las restricciones que está poniendo ahorita el comercio con la subida de tasas de interés. O sea, y aparte, o sea, quiere sustituir un organismo que bien que mal, por lo menos es argentino, por uno que además, o sea, pasar de un organismo que más o menos, pues, tiene sus defectos, pero que está en manos de los argentinos, a uno que también es increíblemente restrictivo, pero ahora en manos de extranjeros, ¿no? O sea, es un disparate lo que dice este señor. Y en estos tiempos, dolarizar la economía no suena a que es una buena idea. Pero el problema es que no sí, o sea, no tiene esa capacidad. El Estado argentino, por muchos deseos que tenga Milei de dolarizar la economía, no tiene los dólares, no tiene esos dólares para quitar esos pesos argentinos del pueblo, de la población, no los tiene. Ahora, la única solución que yo le veo para que los quite es pagar el peso a menos de lo que vale. Esa es la única opción y nadie va a decir, como cabrón. No, o sea, el dólar está a 40 pesos, no sé, 60 pesos, y tú me lo quieres dar en 10 pesos, estás, pero si bien, güey. No, o sea, yo te mandaría por un tubo. Las tasas más favorables, Salvador, ¿cuál es el problema? O sea,
O sea, ¿quién va a querer pesos argentinos si ni Argentina los va a usar? ¿Para qué te va a servir el peso argentino? O sea, en el momento en el que tú renuncias a esa moneda es inservible. Nadie la va a querer. Entonces, pues también nuevamente el siquiera anunciarlo es una estupidez, pero aquí el problema de fondo es que a él le sale gratis prometer esto. Una, porque no tiene ni idea de cómo lo va a cumplir. De hecho, estoy seguro que él ni siquiera pensaba que iba a llegar tan lejos. Es como Mr. Garrison en South Park, ¿no? Cuando hace esta pared a Trump y cuando se da cuenta que sí tiene posibilidades de ganar, el güey se empieza a paniquear, ¿no? Porque no sabe ni cómo va a hacer para cumplir eso. Pero bueno, el problema de fondo, en mi opinión, es que sale gratis prometer porque también el público es fácil de embaucar. Vivimos en una era en la que las redes sociales las redes sociales y los políticos en general, la poca capacidad de los políticos, han bajado muchísimo el nivel del debate político. Estamos discutiendo cuestiones, la verdad, absurdas como el derecho al aborto, en vez de estar discutiendo cuestiones de política económica, en vez de estar discutiendo cuestiones de política exterior, cuál es el programa que tienes tú para tu política fiscal, en fin. O sea, y no es que estos derechos sean baladís, pero creo que en el estado en el que estamos existen temas mucho más urgentes. Y es el problema, ¿no? Que están los Milei de turno, los Trump de turno, los Obrador de turno, y los políticos, entre comillas, serios, pues son una panda de corruptos carentes de credibilidad alguna, ¿no? Entonces, está cañón, ¿no? O sea, así, de ese tamaño es el Sí, debate. y ahora otra cosa. Argentina no está siendo aceptada en el grupo de los BRICS. Lleva ahí ya como un año más o menos. Y eso nos habla de que en el grupo de los BRICS tienen toda la intención de hacer el dólar a un lado un ratito. Es que querían aceptarla. De hecho, Lula fue de los que más impulsó esa medida y de hecho había intención de aceptarla, pero de repente gana Milei estas primarias, o esta primera ronda la gana Milei, y pues Xi Jinping se queda así, dice, ah, caray, y Putin también dicen, a ver, ¿cómo que una economía que se quiere dolarizar quiere pasar a formar parte de nuestro grupo que se quiere desdolarizar? Exactamente. No. Y además, los chinos con otra razón. Dicen, a ver, ¿cómo es que este imbécil dice que odia a China? O sea, que él nos ve prácticamente como al diablo, ¿no? O sea, los chinos le respondieron con una gran elegancia, pero Sí. estoy seguro que no les hizo absolutamente nada de gracia, ¿no? Pues sí. Entonces, Sí, a mí se me hace muy estúpido lo que quiere hacer Milei. O sea, es como todo político. Va a decir una cosa, pero va a hacer otra. En el tema de Chile, le sale gratis decir todas estas frases. Pero en una economía como la que él propone, China va a ser su salvación. O sea, a lo mejor en lo político dice, va a decir lo que quieras, pero en lo económico, si las empresas argentinas se empiezan a acercar a China, Argentina va a ser la mejor cabeza de playa que pueda tener China en América. y fíjate que es una grave falta de conciencia histórica y ahí sí yo personalmente creo que debo de tirarle una piedra al pueblo argentino, porque hombre, si alguien es, pocos países en América, yo creo que son los dos países más perjudicados por la esfera angloparlante en América, somos México y Argentina. Somos países que deberíamos de verlos prácticamente como el enemigo, por muchas cuestiones históricas e ideológicas, ¿no? Y cómo me vienes a decir que alguien que prácticamente le quiere besar los pies a todo el mundo angloparlante quiere quedar como presidente de un pueblo que ha sido expoliado por él. Yo no lo entiendo, o sea, a mí son las cosas que a mí me dan mucha tristeza. Hay muchas contradicciones. El argentino tiene muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, el argentino nacionalista quiere un gran acercamiento con la esfera anglosajona, pero por el otro lado reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas y al mismo tiempo reclama su enemistad contra China y Rusia, que por cierto, China y Rusia son los únicos que reconocen la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. O sea, fíjate qué absurdo. Es una contradicción, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Te
te haces enemigo de aquel que apoya tu soberanía sobre unas islas por las cuales tú reclamas, pero al mismo proclamas tu amor por el que te quitó la soberanía de esas islas. Es lo que yo le digo mucho a mis No alumnos tiene y una sentido. crítica que yo hago a muchos difusores de creadores y difusores de contenido, que a ver, o sea, en el discurso podrá decir misa, pero lo que subyace en la política son los intereses. Las decisiones siempre se dirimen en esos términos, ¿no? Y bueno, desgraciadamente, pues son capaces de vendernos estas pavadas y la gente de comprarlas. Pero pues, ¿qué le hacemos? Pues bueno, pues así es el personaje de Milei. Es muy histriónico. Se parece sí mucho a Hitler en el sentido de sus ademanes, sus expresiones, pero realmente tiene más parecido con Donald Trump. Yo creo que es más parecido a Donald Trump en la forma de hacer su campaña. Y yo creo que a la hora de que sea su gobierno, si es que se da, va a parecerse más a Donald Trump que nadie. ¿Por qué? Porque se va a topar con realidades, ¿no? Como sucedió con Donald Trump. Donald Trump también, él quería desacoplar la economía norteamericana de la China de buenas a primeras, de un día para otro, y se lleva la sorpresa del día. Dice, es que no se puede hacer, definitivamente. Pero O como esa perla de que va a pagar el muro México, que tampoco se hizo, ¿no? O sea, fueron eslogans, propuestas gratis para atraer al votante, ¿no? A que votasen por él. Pues mi ley es prácticamente lo mismo. Él dice, no, yo soy diferente a los demás políticos. No, es exactamente el mismo, pues es político como tal. Promete y promete cosas que sabe que no va a cumplir. No va a poder cumplir. Aunque en cuanto a Trump, yo sí haría un matiz porque Trump, si bien es cierto, se topa con esa realidad, él sí tenía un programa y al menos parcialmente puso a su país en la ruta de cumplir esos objetivos, ¿no? Algo que yo dudo que Milei tenga, honestamente. Mira, los trató de poner. Yo no creo que lo haya logrado, porque Trump Sí, claro. quería un aislacionismo muy al estilo del siglo XXI. O sea, no un aislacionismo como lo vimos de Estados Unidos en el siglo XX, o de principios del siglo XX, mejor dicho, para ser más puntual, sino un aislacionismo estratégico en algunos sectores para poder competir con China. No lo logró, yo creo que le hizo falta pues otro periodo. Tiempo, claro. Le hizo falta tiempo, exactamente. Y pues bueno, yo creo que Milei va por esa tónica, pero Milei lo que quiere hacer es hacer una liberalización total de la economía, lo más que se pueda, achicar el Estado lo más que se pueda. Para mí es una tontería, porque Sí, él quiere incluso desaparecer, que la impartición de justicia o la seguridad corra a cargo de privados, algo que es irrealizable. o ponle tú que no sea realizable, pero que es totalmente imprudente, ¿no? O es que estaríamos entrando a una distopía. Pues es que te acuerdas de Robocop, de esa película que te plantea un deseo corporativista. Yo no creo que estemos tan lejos, porque Estados Unidos lo hizo prácticamente en Irak. El tiempo que estuvo ahí, la seguridad era prácticamente privada, ¿no? Sí, pero estás tú como ocupante y estás solamente en pocos sectores. Aquí lo que hablaríamos, sí, es una sociedad como Robocop, como en la película de Robocop, donde la seguridad está siendo privatizada por esta empresa, la OCP, y que cómo trata de hacer más eficiente la seguridad mediante la incorporación de humanoides o de cyborgs. Pero bueno, así que Milei quiere esta gran utopía de un anarcocapitalista que él sabe que no es viable. Es como si yo quisiera implementar el comunismo, cabrón. No se puede. No se puede. Ya hay que tener los pies sobre la tierra, ¿no? Exactamente. Pero pues bueno, eso es lo que pasa con los soñadores y que les compra el discurso. Pues bueno, yo creo que aquí le dejamos, mi querido camarada, porque tengo que salir a hacer unas diligencias.
Pues sale, pues también ya se habían agotado los temas. Y sin más, Urbi et Orbi, abrazos, no Pues balazos. bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.